La ciudad de Areguá con nuestro querido amigo Cándido Brizuela, el Colibrí. Hoy está inaugurando esta Expo Areguá 2017. Estamos el lunes 13 de noviembre y esto va hasta el 22 de diciembre. Bateco Colibrí, ¿qué podés contarnos de la exposición que está empezando? Bueno, aquí hay varias novedades. Está aquí la novedad que juego en la pesebre o isna ya recuerdo isna con la pesebre de pared. Ah, Pared oye colocaban tanto como murales grabados como piezas individuales oye clavaban a pared, ¿verdad? Y importante ya adaptar ya a los tiempos porque los espacios estaban hay gente donde escuela o vivía en apartamentos mismo donde como hay la espacio la como igual la pared la pesebre la neme y no se tiene opción de entonces esta gente importante es la ya también ya la gente de cultura ahí por el tiempo. Muy poca modificación, o sea, es la misma pieza de pesebre, pero solamente que la cortaba la mitad, ya colocar la pared y poner novedad, juina. vos vivís ahí, vea, por ejemplo, ambos vivís la expresión. A partir de 20.000 guaraníes en Goin la pesebre, hoy vale a 8 millones prácticamente la esta hoy coge pues vea pero me hace ahí pero la diferentes medidas hoy imagina cuando desde 20.000 guaraníes. De una pared, pea pesa ahí, ¿verdad? Upesa ahí ahorita es Pesa. nada, ahorita la baratomía, upea ahorita es nada desde 100.000 hoy vale a 200, 300 de acuerdo a la y tamaño, porque upea esta vez va por eso pues entonces de acuerdo a upea es nada y la ahí precio. Vos sos una persona extraordinaria que haces un trabajo también fuera de serie, hace tantos años, Colibrí. En Dereñanduco, vos en Dereña pero no había cuando te ves chapio, oña canapo a jave, ñanemba eva, tiene para pene, tembia pondre ya poa, opita imita pues cuepe, uapu, tiene vais en Dereña con tantos años de trayectoria y una meritoria labor que vos haces a lo largo y ancho del país, no solamente acá en Areguá. La tema cultural, go pete tema ya prácticamente ya pues por amor a la patria, por amor a lo que uno hace lleva, porque la tema cultural goza y ve apoyo lo suficientemente está hoy con la yareco con la diversidad cultural go Paraguay y rico y no bebe. Nunca con la presupuesto da ya como hay da ya con la presupuesto de hecho lleva pero nunca da ya como hay lo suficientemente la o abarca a todos los compañeros dedicados en la cultura. Hoy en momento ya hace 6 años ya va a en la cultura hasta pues antes ya liga y me miro algún apoyo y me mira la gente ve hombo ve güey de en enviapo pero cuando me te tema ya y cuando y usted ese gente fuera ya dejar na colibrí la tema de la cultura y en va otra cosa veo pegan de sufrir y ese pero la cultura ñande como artista ahora como artista ningo pete tema de paz interior primeramente roya por la roya pues ahora la ore creatividad o sacar la gente ve Japel la gente ningo a ver o sacar de cariño muy especial ahí la tema en la cultura ve entonces ya gana o sea amistad ya gana popularidad pero menos la recaudación muy destacada digamos, ya conocemos allá. Vos vivís años acá, yo ya pues a la Expo Areguájena. Cuando 2004 y ko aves ko se proka po ya pues la cuando apen ningo ya pues me que expo se proka era que mala porque cual centro de producción cerámica de Areguá pero año modificado año convertido en centro cultural museo y biblioteca en un espacio público allí va año de todas las asociaciones oye crearla es por Areguá entonces esta asociación como ya la 2008 pues oye más de 12 asociaciones ahí con Areguá asociación de artesanos la o crear la es por Areguá pero cada asociación obrecola y feria en diferentes partes, o sea, cuando hay centros de prácticamente y puro, porque cuando la antiguo vea en la construcción. Pero pero en diferentes partes, en diferentes sobre la doble avenida, hoy está en la o exponer ahí más de 300 toldos, más de 300 stands de artesanía, de pesebre, hoy diseminado prácticamente por toda la ciudad de Aregua. Cuando uno de los puntos de Jinaco se proca, pero hay más de 50 artesanos ahí. Elimínese, de pivo aregüeño, Colibrí.
No, tengo luqueño, Luqueño. pero ahora cuando se pareja la presidenta anteriormente, la presidenta con institución de Guare, yo con gente con ape lo que se para ojo menda ya ape aputarse como encargado con ape Ujú. ape y poco miedo ojo la tiempo lleva como ya entender para la manejo de la institución aputarse como la presidenta, cuando este presidente de la institución. Eremina se pe de enviar allá pe va llegó a artesanía ya pero oro a plata miares de guata luque pejande a ver poco a mandar la arepa pero ya puede pero va ya estamos petén de Samoea ya posee a mi trabajo Cénico artesanal pe escultor. Escultura pela secatupurina, se mete ya por tallado en madera, allá por Itaúia ahí, allá por la de metal ahí, pero más especialista en escultura en piedra ya. Allá por pintura, ya pintar diferentes tipos de técnicas de pintura, yo pues sobre cartulina, sobre madera, sobre lienzo, esta técnica ya. Óleo, acrílico, diferentes tipos de pintura como artista plástico ahí allá a experimentar diferentes tipos de obras allá, diferentes tipos. Entonces, justamente cuando a inaugurar, a lanzar, a hacer la creación, la pesebre de pared, ya después anteriormente que creaba la pesebre indígena, ya por 5 años atrás. Cuando yo producimos en todo Areguá y la pesebre indígena, o sea que los personajes, las piezas de un indígena llevan la oña muy en vez que las piezas occidentales allá en vez que y María y San José Rangüepe ten cacique la oña su ajina Pepe la y familia y Pepe la y niños a María Rangüepe ten indígena ten mujer indígena y a pesar hay animales tradicionales ahí no pero tiene creación ahí. Pero Oreco tiene costo alto de producción a ya Oreco y la mercado entonces es difícil entonces pareja la ya adapta mantener a los tiempos ahí porque de acuerdo a opeánico ya producimos entonces orendo perder ya porque Oreco no cargan ahí pues a la gente orecona accesibilidad a ver la trabajo de la obra de arte porque la gente no va a que tú yo ando como ahí con la gente lo lleva a ahí ya pues yo a mí la invitación más o menos ahora vive el 22 de 22 de diciembre. Oímos algunos de Noisea, por ejemplo, o algún correo electrónico o Facebook. Mira la posibilidad de comunicación. Es importante es este día, hoy ahorita, este día, el 13 de noviembre, ya habilita este día, aniversario de la fundación de Areguá, este día. Este día, ojo, 13 de noviembre al 22 de diciembre. Hay que o cualquier hora, a cualquier día, inclusive las 24 horas, pues haré que todo una bonita loña tendría que se cura la oíno o la Facebook hoy se proca Areguá, la WhatsApp o línea celular vea tu 0981 768894 no vea la número en que toda la alguna gente o contactarse en Diego por andu mi agua pero un tema con vendo ureimo la o de diferentes tipos de obras de arte ahí con ventas ahí la pesebre de año entonces pamba ahí que todo topa con Pecha coño monguetario ya por Cándido Brizuelandi el colibrí o apretado Areguá oñe puino jabe Expo Areguá 2017. Gracias colibrí.